Así que este bello día vamos a iniciar saludando a todos y dando palabra de esperanza, de ánimo por este momento que estamos viviendo, que es un tiempo difícil. Así que vamos a hacerlo primero inclinando nuestro rostro. Padre Dios Todopoderoso, esta mañana, Dios mío, queremos llegar ante tu presencia, Señor. Queremos hacerlo, Señor, confiadamente, conociendo de ti, Señor, lo que está escrito en la palabra. Pero también, Señor, queremos llegar a ti por esa misericordia, por esa gracia que habla tu presencia en nosotros, Señor. Queremos llegar a ti, Señor, porque el tiempo es difícil. Y es ahora, Dios mío, cuando nos damos cuenta que es nuestra fe la que está de por medio. Es nuestra fe el hilo que comunica a nuestro Señor Jesús y al Padre. Señor, que esta mañana que vamos a escuchar tu palabra, Dios mío, haznos tierra fértil y que esta semilla, Dios mío, dé una fructificación abundante, acorde a tu voluntad y acorde a la fe de cada uno. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana la palabra la vamos a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 4. Este evento se encuentra en Mateo 8 y en Marcos 4, pero lo vamos a hacer la cita en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Versículo 35 hasta el versículo 41. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es de gran lección, es un gran alimento espiritual esta cita que está contenida en estos versículos. Y es muy propicio para este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de dificultad, un tiempo duro, un tiempo en donde verdaderamente nuestro espíritu tiene que estar fundado en la roca viva, porque de lo contrario, nuestro espíritu, nuestro carácter no se podrá sostener. A través de la Escritura hemos aprendido que el hombre se sostiene por el Espíritu Santo que ha dejado Jesús en la tierra. Y es el Espíritu Santo el que nos conduce a conocer la gloria de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a entrar en una intimidad con Jesús, con nuestro Señor. Y conociendo al Hijo, conoceremos al Padre. Así que este evento, si usted reflexiona en la lectura que hemos hecho, es un evento que ocurre de noche. Tanto en Mateo 8 como en Marcos 4
se puede apreciar que Jesús ha tenido una serie de actividades en el día y llegó la noche. Y por la serie de actividades que Jesús ha tenido, en donde ha descrito parábolas, le ha hablado a las multitudes, se ha desplazado a ciertas distancias, Jesús está cansado. Así que llegó el momento en donde Jesús tomó la decisión de pasar al otro lado. Porque Jesús siempre nos va a conducir hacia un cambio, hacia una situación en donde cada vez más nosotros somos de agrado mayor al Padre, porque nuestra fructificación va aumentando, nuestro perfeccionamiento va de aumento en aumento. Así que es de noche este evento que está ocurriendo. Y Jesús, siendo también parte carne, está exhausto por la actividad del día. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, acorde a la escritura, viene y se desplaza a la parte de atrás de la barca, a la popa. Se va hacia la parte de atrás. Muchas veces, en la mayoría de las embarcaciones que surcan las aguas, la parte de atrás es algo un poquito más amplia. Por eso se puede entender que Jesús, que iba cansado, quería descansar, se desplace hacia la popa. Y ahí está Jesús. Se está durmiendo en un cabezal, en un instrumento, en un objeto que bien podría ser de cuerdas, algo que podría representar cierto momento de descanso. Así que está Jesús, a los ojos de sus discípulos, a los ojos de todos los hombres que están en esa barca, Jesús como que estuviera fuera de la situación de la barca. Pareciera como que Jesús está ausente porque está dormido. Así que dice la palabra de Dios que todos los discípulos se habían embarcado y iban junto a Jesús. Eso nos enseña algo, y es que este evento tiene un enfoque bien especial para los discípulos de Jesús. Fíjese que no es un evento dirigido a toda una multitud, es dirigido para los discípulos, porque los que van con Jesús son los discípulos. Y con esa presencia de los discípulos y la presencia de Jesús es que ocurre todo un escenario. ¿Y cuál es ese escenario? Acorde a lo que hemos leído, que de pronto se levantan una tempestad, de repente se levantan los vientos y se forma una tempestad. Y esta tempestad encrispa las aguas. Las olas empiezan a aumentar de tamaño y empiezan a golpear la embarcación. Y empieza aquella embarcación a anegarse. O sea, que el agua sobrepasaba los límites de los bordes de la embarcación y empezaba a introducirse en la barca. Sin duda alguna, todos los hombres alarmados, unos agarraban depósitos, agua para echar fuera. Pero parecía que aquella tempestad era fuerte. Esa tempestad había introducido temor a todos los que iban en la barca de Jesús. Y llama la atención esto, y es que Jesús parecía a lo natural que estaba ausente, como estaba dormido. Llama la atención que el evento que está sacudiendo la barca no hace despertar a Jesús. Eso llama la atención. Y los hombres que están ahí, cuando miran aquello que está sacudiendo aquella pequeña embarcación, corren y le dicen: maestro,
mira que perecemos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta. Y Jesús, al levantarse, de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura, viene y reprende al viento. Y dice al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, cesó la tempestad y se hizo grande bonanza. Quiero detenerme un momento ahí, y es que cómo se encuentra el escenario en ese momento. Tenemos una tempestad, los hombres afligidos, preocupados, los hombres confundidos, aturdidos, y creo que nadie podría decir, yo en ese caso voy a estar con una gran tranquilidad. Estamos en medio del mar de Galilea y la tempestad está sacudiendo la embarcación. El agua se está metiendo con esas olas gigantescas y ellos, por el temor natural en sus vidas, le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que estamos a punto de perecer? Dice lo que hemos leído, que Jesús se levanta y dice, calla, enmudece, dirigiéndose a la tormenta. Pero he aquí lo que quiero que examinemos. Viene Jesús y ahora se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Porque está lleno de temor. ¿Por qué está lleno de temor? ¿Por qué estáis llenos de temor? Yo quizá le hubiera dicho al Señor, pero Señor, mira, ¿que acaso te pareció esa tormenta pequeña? Porque no se puede evitar, hermanas y hermanos, que somos personas de carne y hueso. Y no dejamos de sentir temor. La palabra nunca es una palabra irreal. La palabra nunca dice, no, aquello no infunde temor. Claro que infunde temor. Sería irreal que en este momento yo le expresara a usted que la pandemia, ese fenómeno que ha paralizado el planeta, no ha infundido temor en nosotros. Claro que ha infundido temor en nosotros. Temor de que podamos ser contagiados. Temor que los nuestros vayan a ser expuestos. Temor que aquella pandemia haga algo negativo en nuestras vidas. Entonces, Jesús, cuando habla a los discípulos, dice, ¿por qué estáis amedrentados? Él está mirándonos y va a ver en nosotros temor. Pero lo que sigue después es fundamental. Él dice, ¿cómo no tenéis fe? Y aquí me quiero detener un momento. Todos sabemos qué es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando dice la palabra que es la certeza de lo que se espera, implica que hay un conocimiento de por medio. Hay un conocimiento hacia la persona, hay un conocimiento hacia la situación, hay un conocimiento hacia la travesía que estamos llevando a cabo. Un conocimiento que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Un conocimiento que nos dice que Él amó tanto al pueblo elegido, al mundo, que envió a su Hijo para restaurarlo, para darle salvación,
para sacarlo del pecado. Un conocimiento que nos dice que este mundo es temporal. Un conocimiento que nos dice que estamos viviendo acá en medio del pecado, en medio de la iniquidad. Un conocimiento que nos dice que Dios nos ha tomado y con la ayuda del Espíritu Santo, el día a día estamos siendo aconsejados cómo no pecar, cómo evitar la iniquidad, un perfeccionamiento que Dios está haciendo en nuestra vida. Es ese conocimiento, un conocimiento que nos dice, nos enseña que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Un conocimiento que nos enseña que hay un plan de Dios y que este plan de Dios está sumado a una serie de acontecimientos que tanto el profeta Isaías como el profeta Juan, ambos lo han descrito. Acontecimientos que, al igual que la pandemia, van a sacudir el mundo. Dios nunca hace nada sin advertir a su pueblo. Dios, todo lo que hace, ha mandado advertencia. Dios no sorprende con dolo, con mala intención a su pueblo. Así que esos acontecimientos que narran estos profetas nos dicen que hay un plan de Dios. Pero también nos dice que el plan de Dios está hecho para nosotros. ¿Cómo así? Porque a veces miramos el plan de Dios y decimos que nosotros tenemos que acomodarnos al plan de Dios. Voy a hacer una comparación. ¿Para qué fue hecho el sábado? El sábado fue hecho para que los hombres se sometan al sábado, o el sábado se someta a los hombres. Jesús, en el Antiguo Testamento también hay citas que dice que el sábado fue hecho para los hombres. No es para que los hombres se vuelvan esclavos del día sábado. Algo similar es cuando aprendemos de parte de Dios que el plan de Dios ha sido hecho para el hombre. A veces pareciera que hay un enfoque en donde los hombres se someten al plan de Dios, pero como que el plan de Dios fuera ajeno a los hombres, a los elegidos de Dios. Y no es así. El plan de Dios es como una sumatoria de una gran cantidad de planes. Por eso es que podemos decir que Dios es un Dios de pactos. Porque Dios hace pactos, hace una relación con cada uno de nosotros y de ahí va formando todo su plan. Por supuesto que hay eventos que están aconteciendo y que en cierta forma complementan toda esta sumatoria de planes de todos sus elegidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque alguien va a decir, eso es imposible, pero Dios lo puede hacer. Por eso es Dios. Dios, por eso es que su condición es única. Es un Dios real, viviente. Dios es único. No hay otro Dios. Y es un Dios maravilloso. Es un Dios extraordinario, en donde su plan nos incluye a nosotros. Su plan es inclusivo. No estamos fuera del plan de Dios. Así que esta travesía en donde Jesús se levanta y dice, ¿por qué estáis asustados? Él nos mira asustados y Él sabe que estamos asustados con esta pandemia. Pero también Él nos dice, ¿y qué pasó con vuestra fe? ¿Qué pasó con vuestra fe? La fe. Hoy es cuando debemos de tener fe en Jesús. Porque teniendo fe en Jesús, tenemos fe en el Padre.
Hoy es cuando necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, para que esa fe verdaderamente nos permita sostenernos, permita que coloquemos nuestro pie en la roca firme que es Cristo. Es por eso la palabra de Jesús, hombres de poca fe. Este momento es bien oportuno para que hagamos una reflexión sobre nuestra fe. Porque nuestra fe, nuestra vida es parte del plan de Dios. Esta pandemia que ha paralizado el planeta, cuando Dios aprobó la realización, la ejecución de este mal, también ya había contemplado Dios su pacto, el pacto suyo, hermana y hermano. Y nosotros debemos de tener confianza en Jesús. Y es ahí donde verdaderamente nuestra confianza podría tener varios puntos que quisiera enfatizar esta mañana. Primero, que el Padre envió a Jesús para que Él permaneciera con nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermana, hermano, a pesar de que la pandemia ha detenido el planeta, la pandemia no puede detener a Jesús, que se encuentra con nosotros. Porque Jesús es Dios. Jesús está con nosotros en esa travesía de la barca, en esta travesía de nuestra vida. Jesús está con nosotros. Podría parecer a nuestros ojos naturales que hubiera una especie de ausencia de Jesús, una especie de ausencia de Dios. Y en este momento, como alguien que no lo conoce, podría decir, ¿y a dónde está Jesús? ¿A dónde está Dios? Pero usted y yo conocemos a Jesús. Conocemos que el Padre, que es coherente en todos sus hechos, Él envió al Hijo a morir por usted y por mí. Y ahora, cuando nosotros estamos atemorizados, Jesús dice, confiad. Jesús nos está diciendo, recordad que mi Padre entregó mi vida por ti. Mi Padre no los va a dejar solos. Esa es la palabra que Jesús nos quiere decir esta mañana. El Padre no nos va a dejar zozobrar en esto. El Padre, en esta tempestad, nosotros no estamos solos. El Padre ha hecho que Jesús esté en nosotros. Un segundo punto que me gustaría subrayar es que es probable, que es lógico que usted tenga cierta dificultad para poder sentir la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos ojos naturales y muchas veces nos guiamos más por lo natural. Pero recuerde que la palabra nos dice que nosotros debemos de esforzarnos por caminar en el Espíritu. Debemos de buscar esa intimidad con el Espíritu Santo y caminar más en el Espíritu y no mirar una ausencia natural, sino que mirar toda una poderosa presencia espiritual de Jesús en nuestra vida. Y la confirmación, la garantía que eso es así, es el Espíritu Santo en nosotros. Son las arras dejadas a la iglesia, son las arras dejadas a su vida y a mi vida para poder creer, para poder aseverar que Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo es
las arras entregadas a la iglesia. Un tercer punto que me gustaría confirmar es de que tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en Jesús. Él dice, yo soy el camino. Vamos tras Él. No vamos a la deriva. Esa barca, sin duda alguna, es la trayectoria de nuestra vida. Esa barca, sin duda alguna, va a tener tempestades. Pero Jesús va ahí. Esa barca va a pasar al otro lado. El otro lado es el destino final. El otro lado es la salvación. El otro lado es el reino de los cielos. Y mientras ocurre esa trayectoria, mientras ocurre ese derrotero, vamos a tener noches y vamos a tener días. Y en las noches es cuando van a surgir los problemas, porque estamos expuestos a las tinieblas, pero no estamos solos. Así que tenemos que confiar en el camino. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que aferrarnos a su palabra, vivir su palabra, porque el vivir su palabra nos da garantía de que caminamos con luz. Por eso a Josué le fue dicho, esfuérzate y sé valiente. Hay que tener coraje, hay que ser valiente para vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es de cobardes. La palabra de Dios es de mujeres y hombres que han tomado la decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, para que se cumpla aquello que dijo Jesús. Si vosotros me afirmáis, si vosotros exponéis que sois míos, yo no voy a tener vergüenza. Yo voy a confesar ante el Padre que vosotros sois míos. No podemos avergonzarnos de que seguimos a Jesús. Si el malo, el lleno de iniquidad, disfruta, lo dice con gozo, que pertenece al mundo. En este tiempo, el que está lleno de iniquidad se ríe y se toma fotos y es rodeado de cervezas. Se toma fotos rodeado de iniquidad y de su palabra salen maledicencias. De su palabra, de su boca salen hechos asquerosos. Pero usted y yo procuramos el bien. Usted y yo procuramos ser santos. Usted y yo no nos avergonzamos que buscamos la santidad. Usted y yo no nos avergonzamos que seguimos a Jesús, aunque seamos acusados de religiosos, aunque seamos acusados de radicales, de extremistas. Pero a la verdad yo quiero decirle algo, somos extremistas, somos radicales, porque seguimos a Jesús. Y Jesús tomó una decisión radical, dar su vida por usted y por mí. No podemos hacer una cosa menos. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesús, porque Él entregó su vida por usted y por mí. Y para terminar, amigo o amiga, hermanos, congregación, dice que Él nos entrega su paz. Nosotros tenemos que recibir la paz de Jesús. Pero nosotros no podemos recibir una paz así nomás. Tenemos que estar en turbulencia, porque entonces no sería llamada paz. Tenemos que estar en una turbulencia para recibir la paz de Jesús. Tenemos que estar en una cosa que no está lleno de tranquilidad. Tenemos que estar en algo que está lleno de confusión, para que la palabra recibir mi paz sea un hecho. Tenemos, amigos, amigas, congregación, tenemos que recibir
la paz de Jesús en medio de esta turbulencia. Tenemos que ser luz. ¿Por qué? Porque hay tiniebla. Hay tiniebla. Y para que nosotros seamos luz, tenemos que estar involucrados en medio de tinieblas. Nosotros no podemos ser luz en donde el escenario ya está iluminado. Tenemos que ser luz en un escenario de tinieblas. Y eso es bien importante. Porque usted tiene que apreciar, tiene que darse cuenta que hay tinieblas alrededor. Y usted tiene que ser luz. En esta travesía, usted tiene que decirle al que está a su derecha, el que está a su izquierda, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que envió a su Hijo por tu vida. Hay un Dios precisamente para este tiempo difícil. Para este tiempo hay un Dios que tiene paz. Y dos aspectos. La palabra dice que Él nos da sanidad y que Él nos da provisión. No se le puede dar sanidad a alguien que está sano. Para recibir sanidad hay que tener una enfermedad. Para recibir una provisión hay que conocer la escasez. Nadie puede decir, Jesús es el que me provee, si verdaderamente no le falta nada. Tiene que estar conociendo la escasez, conociendo que no hay nada provisto para que el que da provisión aparezca. Así que nosotros podemos encontrarle sentido a las palabras de Jesús cuando dijo, ¿por qué os amedrentáis? Porque Él mira nuestro rostro y sabe que estamos amedrentados. Pero lo que viene es un filón, es un tesoro. Dice, tenéis vuestra fe. Una fe en donde da un contenido que dice, tú me conoces. Conoces al Padre. Tú sabes el plan que está escrito en la palabra escrita. Tú me conoces. Tu fe es la que te va a hacer posible conocer al Dios que dice, yo soy el camino. Tu fe es lo que va a hacer posible comprender que tu Dios dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy tu luz, yo soy el que te provee, yo soy tu sanador. Ese Dios maravilloso es al cual nos tenemos que aferrar para este tiempo. Ese Dios extraordinario que no deja de hacer milagros, no deja de hacer hechos prodigios para nuestra vida. Hermana y hermano, el tiempo es difícil. Está acorde al plan de Dios y ha tomado en cuenta también nuestros planes. Porque Dios no hace caso omiso de sus elegidos precisamente para este tiempo. Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Y Dios fue a hablar con Abraham. Y dentro de aquella destrucción, de aquella ciudad llena de iniquidad, había un plan pequeño. Un plan de extracción de Lot, de esa ciudad que iba a ser destruido. Pero también había un apéndice de plan. Y era que con él, con Lot, iba su mujer. Pero esta mujer no quería nada con Dios. Rechazaba a Dios.
y el final todos los conocemos. Congregación, hermanas y hermanos, todo aquel que se siente atraído a Jesús por amor, todo aquel que se siente incluido en esa salvación del Hijo en la cruz, todo aquel que dice, yo tengo un poco de amedrentamiento por lo que está aconteciendo, pero siento en mi corazón fe en Jesús. Siento en mi corazón que hay una fe viva por el Señor. Entonces la palabra cobra vida. Aquella palabra que dice, el justo por su fe vivirá. A pesar de cualquier evento, a pesar de la pandemia, el justo por su fe vivirá. Inclinen su rostro. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, esta mañana te hemos buscado, Señor. Tenemos ante nuestros ojos una tempestad llamada pandemia. Tenemos ante nuestros ojos, Señor, que esa pandemia amenaza nuestra travesía, amenaza nuestra barca, y no dejamos de sentir amedrentamiento, Señor. Dios mío, tal vez nuestros ojos naturales no perciben tu presencia, pero nuestro espíritu, Señor, sí lo percibe. Siento, Señor, que estás con nosotros. Siento, Señor, que tu Santo Espíritu está dentro de mí y nos ha ungido para caminar hacia ti. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento te pedimos de esa paz preciosa tuya, Señor, que tú dijiste que no es como el mundo la da. Es una paz que en este momento todo el mundo está amedrentado, todo el mundo está sacudido. Ahora, Señor, es cuando conocemos que tu paz es extraordinaria, Dios mío. Gracias, Señor, por esa paz. Dios mío, hoy es domingo, Señor. Tu pueblo ha escuchado palabra. Tu pueblo, Señor, ha reflexionado sobre su fe contigo, Señor. Dios mío, te queremos pedir por esas promesas que has hecho a tu pueblo elegido, Señor. Dios mío, yo te pido esta mañana por las familias que nos escuchan, Señor, por las mujeres, los varones, los jóvenes y los niños que nos están escuchando, Señor. Y todos ellos con promesas, Señor. Así como estaba Ruth, Señor, que entre sus brazos tenía manojos de gavillas. Te queremos pedir, Señor, dándote las gracias por lo que nos has dado. Podría parecer poco, Señor, pero no nos ha faltado. Gracias por las gavillas que nos has dado hasta el día de ahora, Señor. Pero Dios mío, queremos recordarte como hizo el rey Sedequías, Señor. Recordar tus promesas. Señor, como decía el salmista al inicio, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestras finanzas, sana nuestras relaciones familiares que están heridas. Ahora es propicio, Dios mío, que sanen las relaciones entre las familias. Señor, provee trabajo, Señor. Señor, tú eres especialista en lo imposible. Alguien dirá, Señor, el mundo dirá, ¿cómo te atreves a pedirle a tu Dios trabajo con esta pandemia que está deteniendo el planeta? Es que mi Dios es poderoso.
Es que mi Dios tiene al mundo en sus manos. Es que la voluntad de Dios, cuando se impone, nada lo puede detener. Por eso cuando le preguntó Moisés, tú dijiste, Señor, que tu nombre era Yo Soy, porque no hay otro Dios como tú. Señor, gracias. Gracias, Señor. Permítenos cerrar esa oración, Señor. Que tu pueblo, Señor, sienta paz y que las promesas, Señor, salgan de tu boca. Porque cuando salen de tu boca, Dios mío, nada es posible que las pueda detener. Señor, queremos decir al final, Dios mío, tú eres el Dios especialista en lo imposible. Tú eres el Dios que en toda circunstancia hace, realiza hechos extraordinarios, que en toda circunstancia hace prodigios, que en toda circunstancia hace milagros, que en toda circunstancia levanta al caído y lo sostiene, que en toda circunstancia dice su palabra, que el justo por su fe vivirá. Gracias, Dios mío. Gracias. Amigos, amigas, ha sido un gran privilegio estar en su casa. Le agradezco mucho. Que Dios nos bendiga a todos. Amén y amén.